Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a JC Relojes. Hace unos días estuve navegando por internet, sobre todo en estas páginas de compra en línea, como es el caso de Amazon, donde ya he adquirido algunos relojes. Ahora me topé con una línea bastante sencilla a primera vista, como es la MTP de la línea Casio. Seguramente a muchos lo ubican, además de que la compra se hizo mediante Amazon Estados Unidos, y en este caso el proveedor, vean, lo llega, me parece que solo lo envía en una pequeña bolsa dentro de esta misma, ya que en la mayoría de las veces lo que vemos en el empaquetado es una caja de cartoncillo más amplia, entonces no resta más que bueno, ahora sí ya nos dimos cuenta que no era una sino dos bolsas, y aquí lo tenemos adentro con el reloj. Listo, aquí pueden darse una primera imagen. Lo demás es obviamente la garantía instructivo. Sí, aquí tenemos, ok, tarjeta de garantía y Casio analógico. Luego los números de módulo de todos los diferentes modelos de esta línea MTP. Seguramente aquí están. Y demás indicaciones por dentro. Vean que está en español. El costo de este reloj fue de $30 estadounidenses. Obviamente va a tener variaciones dependiendo de dónde se adquiera. En este caso ya vimos por dónde. Además de que lo que sí hay que comentar es este empaque o la envoltura que nos está llegando a nuestro reloj Casio. Les mencionaré y como nota que es la primera vez que me pasa, o sea, la primera vez que lo recibo de esta forma. No sé si a algunos ya les ha pasado en algunas otras de sus compras. En mi caso siento que no debe haber ningún problema, aunque sí vamos a mencionar como un pequeño paréntesis que en este canal hemos tenido videos acerca de cómo poder identificar o tomar algún tipo de alarma en cuanto a la piratería o los relojes copia. Ahora lo que podremos tomar en cuenta es precisamente los detalles, la forma. Ya vimos que recibimos la garantía, además de ese instructivo que seguramente mantiene el mismo número de módulo como el que vemos aquí. Incluso en otro video que decíamos tenemos ahí en el canal, hemos visto este tipo de tarjetilla donde no incluye, bueno, se tiene el nombre Casio, pero por detrás no incluye el código de barras, además del número de modelo, como el que podemos ver aquí. Vamos a retirar esto donde no tiene nada. Y mejor dejamos el reloj limpio para poderlo apreciar mejor, ya que sí, les diré, mejora muchísimo a lo que yo solo pude apreciar directamente en las páginas en línea. Aquí ya podemos observar el brillo que nos da esta caja, incluso sí es bastante limpia, es un acero pulido, porque apenas al presionar el dedo se quedan marcadas las huellas. Además, al tenerlo al contacto sí nos da un peso, sí se siente esta caja porque es de metal. Pensaba que era de resina y solamente con el cromo, pero no, si es metálica. No sé si sea de acero inoxidable o de solamente latón. Tendré que revisarlo ya en especificaciones más a fondo y vendré con ello en la video reseña completa. Además, algo que nos da bueno para un reloj de $30 es este cristal mineral. Aquí no es de acrílico como apreciamos en algunos digitales que nos tiene la marca Casio. Por lo demás, a primera vista tendremos esta carátula en negro, además que combina con el color de la correa. Simple numeración arábiga, no va más allá, no tenemos fechador, solamente la resistencia al agua, también algo bueno, seguramente básica, tapa de acero. Por lo demás, vean, la correa seguramente no es de piel genuina, no nos indica nada, como tenemos grabado en algunos relojes que sí lo es. Aquí seguramente es solo imitación de piel, algo rígida al momento, claramente porque es un reloj nuevo. Algo más que notamos es que el reloj llegó en marcha debido a que el segundero ya se encontraba trabajando y avanzando para marcarnos la hora con estas tres manecillas delgadas. ¿Qué más podemos hacer? Colocarlo en la muñeca. La mía tiene una medida de 16.5 centímetros. Si gustan tomarlo como referencia, siento que esta caja se adapta bien. No creo que vaya más allá de los 40 milímetros. Lo que sí hay que reconocer fue que al momento de colocarlo es la rigidez de la correa. Ya decíamos por su origen de ser nueva. Al momento calza bien, bueno, se siente bien, digamos, no afecta a la piel, se siente suave. Y ahí da movilidad y se siente ligeramente el peso. No es nada excesivo. Además de que nos da una imagen casual, no pienso que sea de vestir, ya que para mí un reloj de vestir no llevaría índices, perdón, no llevaría números o numeración. Simplemente tendríamos los índices limpios y por ahí carátula mucho más limpia. Hasta aquí dejamos este unboxing del reloj analógico MTP V001L de la marca japonesa Casio. Y al momento el reloj es original, no hay de qué preocuparse, así que en los links que dejo para su compra somos 100% seguros. Si llegaron al final del video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho, suscríbanse, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.